Sumas de Riemann. El primer método que vamos a ver para calcular el área bajo la curva es el método de exhaustión. Para esto vamos a dividir el intervalo de la función de a a b en 4 partes iguales. Entonces estos son los puntos que dividen en 4 partes iguales a todo el intervalo. De manera que la longitud de cada subintervalo que nos queda, pues se va a obtener dividiendo toda la distancia de a a b, que sería b menos a, dividido entre 4. Y a eso lo vamos a denotar como delta x. Elegimos un punto cualquiera en cada subintervalo y los denotamos como C1, C2, C3 y C4. Entonces aquí en el primer intervalo elegimos un punto C1, en el segundo subintervalo un punto C2, en el tercer subintervalo un punto C3 y en el último intervalo un punto C4. Evaluamos la función en cada uno de estos puntos, de manera que lo que obtenemos es la distancia vertical desde el punto C1 hasta la gráfica de la función, del punto C2 hasta la gráfica de la función y así sucesivamente. Una vez que tenemos esas distancias, entonces trazamos rectángulos, rectángulos con base delta x, que es la distancia del subintervalo pequeño, y vamos a elevarlo hasta f de C1, hasta este punto, y ahí trazamos el extremo superior del rectángulo y tenemos nuestro primer rectángulo. En el segundo intervalo C2, tomamos C2 hasta acá y llegando hasta la función, hasta ahí trazamos el segundo rectángulo. Después en el siguiente intervalo C3, f de C3 nos daría la altura hasta la función y ahí trazaríamos nuestro tercer intervalo. Finalmente en el último intervalo en C4 evaluamos la función que llegaría hasta aquí y trazamos nuestro último rectángulo. Calculamos las áreas entonces de cada uno de estos rectángulos, que sería la base por la altura. Entonces la base pues es el delta x que calculamos en la diapositiva anterior y la altura en este caso sería f de C1 para el primer rectángulo, entonces me queda la base delta x por f de C1 que sería la altura. Y sumamos el área del siguiente rectángulo que sería de nuevo la base delta x por la altura que sería f de C2. Más el tercer rectángulo, la base es delta x y la altura f de C3. Y finalmente delta x por la altura de en C4, que sería f de C4. Y tenemos entonces la siguiente expresión, que podemos escribirla de manera simplificada usando la notación de suma. Si nos fijamos, cada término es igual, solo lo que va cambiando es el índice C1, C2, C3, C4. Entonces esto lo podemos escribir como la suma cuando k va desde 1 hasta 4 de delta x por f de ck o c sub k. En este caso, k va a ir de 1 a 4 y nos daría el desarrollo de la expresión de arriba. A esta última expresión la llamamos entonces lo que es la suma de Riemann. Obviamente el área que obtuvimos con la suma de Riemann en el caso anterior pues no es exactamente igual al área bajo la curva. Había pedazos de los rectángulos que quedaban afuera o áreas por debajo de la gráfica que quedaban sin rellenar. Eso ocasionaba que la aproximación no fuera del todo precisa. Si nosotros queremos mejorar eso, entonces lo que podemos hacer es dividir todo el intervalo de AB en subintervalos más pequeños y eso se hace tomando divisiones o número de divisiones más grande. Por ejemplo, si dividimos en 8 partes iguales y elegimos puntos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 en cada subintervalo, pues ahora trazamos rectángulos que nos quedarían más delgaditos y que la parte superior de estos rectángulos se va a aproximar cada vez más
a la forma de la gráfica de la función, como que los pedacitos que quedaron sin rellenar o las esquinas que quedaron afuera, pues son más pequeñitas que en el caso anterior. La suma de las áreas, pues nuevamente es la base delta X por F de CK, donde CK puede ser C1, C2 hasta C8, y luego sumamos todas estas áreas, por eso tenemos la suma cuando k va de 1 a 8. Nuevamente esta expresión se llama suma de Riemann, donde ahora el delta X, la base de cada rectangulito, es la distancia de todo el intervalo B menos A, dividida ahora entre 8 partes iguales. Podemos decir en general que si el intervalo A, B se divide en n subintervalos, la suma de Riemann se va a expresar entonces como Sn y va a ser igual a la suma cuando k va desde 1 hasta n de f de ck por delta x. Estas dos expresiones aparecen al revés, pero como es un producto, pues el orden de los factores no altera el resultado, nos va a dar exactamente el mismo valor. Donde el delta x pues va a ser toda la longitud del intervalo b menos a dividida ahora en n partes iguales. Veamos entonces cómo aproximar el área bajo la curva utilizando las sumas de Riemann. Ejemplo número 1. Dice, aproximar el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada menos 6x más 12 en el intervalo cerrado de 0 a 6, usando 6 rectángulos de aproximación y los extremos izquierdos de cada subintervalo. Primero vamos a calcular la base de los rectángulos, el delta x. Por eso entonces la fórmula va a ser delta x igual a b menos a entre n. B es el extremo superior del intervalo, que sería 6, menos a, que es el extremo inferior, 0, y dividido entre n, que es el número de subintervalos, que en este caso son 6 rectángulos. Nos queda 6 entre 6 y esto es igual a 1. El delta X para cada rectángulo o la base de cada rectángulo vale 1. Usamos este valor entonces para identificar o ubicar los puntos inicial y final de cada subintervalo y eso lo expresamos en esta tabla. Entonces, primero indicamos que vamos a dividir en 6 subintervalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y marcamos los puntos inicial y final de cada uno. Entonces, en el primer subintervalo, pues vamos a comenzar, como el intervalo original comienza en 0, pues aquí comienza en 0, y le vamos a sumar la base de cada rectángulo que vale 1, entonces 0 más 1, pues me va a dar 1. Esto quiere decir entonces que el intervalo comienza en 0 y termina en 1. Para el segundo intervalo, pues vamos a tomar entonces el último valor, el valor final que es 1, y le sumo 1, me va a dar 2, entonces el segundo subintervalo va a ir de 1 a 2. El siguiente comienza en 2 y más 1 termina en 3. El siguiente comienza en 3 y más 1 termina en 4. El siguiente comienza en 4 y más 1 termina en 5. Y finalmente el último intervalo comienza en 5 y más 1 termina en 6. Aquí este último valor debe de coincidir con el extremo superior del intervalo original. Era el intervalo de 0 a 6. Pues aquí abajo tenemos que terminar en 6. Una vez que tenemos entonces los valores inicial y final, vamos a calcular la altura de cada rectángulo. En el caso de este problema, dice que debemos usar los extremos izquierdos de cada subintervalo. Así que lo que vamos a hacer, pues es tabular la función f de x igual a x cuadrada menos 6x más 12, usando los extremos izquierdos o en otras palabras, el valor inicial de cada subintervalo. Por ejemplo, evaluando en 0, pues 0 al cuadrado menos 6 por 0, esto es 0 y nada más me queda 12. El primer valor que obtenemos aquí es 12. Después evaluamos en 1. 1 al cuadrado es 1 más el 12 de acá son 13. Y menos 6 por 1 me queda menos 6, entonces 13 menos 6 me queda 7, que es el siguiente valor en la tabla. Cuando x vale 2,
entonces sería 2 al cuadrado es 4, más 12 son 16. Y menos 6 por 2 nos quedan menos 12. Entonces 16 menos 12 me queda 4, que es el siguiente valor. Cuando x vale 3, me queda 3 al cuadrado, más 12 son 21, menos 6 por 3 me quedan menos 18, 21 menos 18 me quedan 3, que es el siguiente valor. Para x igual a 4, tenemos 4 al cuadrado es 16, más 12 nos da 28, menos 6 por 4 me quedarían menos 24, entonces 28 menos 24 me queda 4. Y finalmente 5 al cuadrado nos da 25, más 12 son 37, y menos 6 por 5 me quedarían menos 30. 37 menos 30 me queda 7. Entonces estas serían las alturas de cada uno de los rectángulos que vamos a trazar en la gráfica. Y vamos a calcular en la última columna el área de cada uno de los rectángulos. ¿Cómo se calcula el área? Pues es base por altura. Como la base vale 1, delta x, que ya lo calculamos, vale 1, pues nada más multiplicamos cada altura por la base que vale 1. 12 por 1 me quedaría 12, 7 por 1, 7, 4 por 1, 4, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4 y 7 por 1, 7. Y con eso tenemos las áreas de cada uno de los rectángulos. Finalmente lo que tengo que hacer es sumar cada una de estas áreas, y sumando 12 más 7 más 4 más 3 más 4 y más 7 obtenemos un total de 37. Es decir, el valor de la suma de Riemann con 6 intervalos o subintervalos vale 37. Pero gráficamente, ¿cómo podemos observar esto? Tenemos la gráfica de la función y es igual a x cuadrada menos 6x más 12. Y para graficar los rectángulos en nuestra aplicación para graficar rectángulos, pues vamos a escribir el comando suma rectángulos, así con mayúscula en suma, rectángulos también con mayúscula. El acento en la A hay que ponerlo, si no, no identifica el comando en la aplicación. Y vamos a colocar x cuadrada menos 6x más 12, que es la función con la que estamos trabajando. Después ponemos una coma y el primer valor que colocamos es el extremo donde comienza el intervalo, que es en 0. Después otra coma y ponemos el extremo final, que es en el 6. Después otro número que es el 6. Este 6 indica que vamos a dividir todo el intervalo en 6 partes iguales. Y el 0 significa que vamos a tomar el extremo izquierdo de cada intervalo. Por ejemplo, el primer intervalo es de 0 a 1 y el extremo izquierdo sería en 0. Quiere decir que el rectángulo va a llegar hasta este valor de 12 y ahí trazaríamos nuestro primer rectángulo. Luego de 1 a 2 tomaríamos el extremo izquierdo que llega hasta 7 y ahí trazaríamos nuestro segundo rectángulo y así sucesivamente. Entonces, metiendo el comando en nuestra aplicación de esta manera y dándole enter, obtendríamos entonces los 6 rectángulos que nos dan la aproximación o la suma de Riemann, usando como base el extremo izquierdo de cada intervalo. Además, aquí abajo la aplicación nos pone que A es igual a 37, que es el valor que obtuvimos nosotros en la tabla. Veamos otro ejemplo. Dice entonces aproximar el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada menos 6x más 12 en el intervalo de 0 a 6 usando 6 rectángulos de aproximación. Hasta aquí es exactamente la misma función con el mismo intervalo y el mismo número de divisiones. Lo que cambia es que ahora vamos a usar el punto medio en cada subintervalo. Entonces, comenzamos calculando la base. Nuevamente, delta x va a ser 6 menos 0 entre 6, que nos da un valor de 1. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear los 6 puntos, o mejor dicho, los 7 puntos de división que vamos a utilizar para calcular el área de los rectángulos. Entonces, de nuevo, tenemos el intervalo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
y comenzamos indicando nuestros valores inicial y final. Otra vez comenzamos en 0 y más 1 terminamos en 1. El siguiente comienza en 1, termina en 2. El siguiente comienza en 2, termina en 3. El siguiente comienza en 3, termina en 4. El siguiente intervalo comienza en 4 y termina en 5. Y finalmente el último intervalo comienza en 5 y termina en 6. Hasta aquí es exactamente lo mismo que en el caso anterior, cuando íbamos a tabular usando el extremo izquierdo. Pero ahora voy a tabular usando el extremo derecho. Digo el extremo derecho, el punto medio de cada subintervalo. Para eso necesitamos calcular el punto medio de cada subintervalo y vamos a usar la fórmula x media, va a ser igual a x inicial más x final entre 2. Por ejemplo, en el primer intervalo el valor inicial vale 0 y el final vale 1. 0 más 1 me va a dar 1 y entre 2 me va a dar 0.5. El siguiente intervalo 1 más 2 me da 3 y la mitad es 1.5. El siguiente 2 más 3 me da 5 y la mitad 2.5. El siguiente intervalo 3 más 4 nos da 7 y la mitad es 3.5. El siguiente intervalo 4 más 5 nos da 9 y la mitad es 4.5. Y finalmente 5 más 6 nos da 11 y la mitad es 5.5. Y ahora voy a tabular la función, pero no voy a usar los extremos del intervalo, ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho. Voy a usar el punto medio. Así que evaluando nuestra función, otra vez x cuadrada menos 6x más 12 en 0.5, nos va a dar 9.25. Al evaluar la función en 1.5 me va a dar 5.25. Al evaluar en 2.5 me va a dar 3.25. Al evaluar en 3.5 de nuevo me da 3.25. Y en 4.5 nos da 5.25 y finalmente en 5 puntos nos da 9.25. Entonces ahora estas son las alturas de cada uno de los rectángulos y vamos a multiplicarlas por la base que en este caso otra vez la base vale 1. Entonces 9.25 por 1 me va a dar 9.25. 5.25 por 1 nos da 5.25, 3.25 por 1, 3.25 y así hasta llegar al último rectángulo. Nuevamente sumamos todos estos valores que obtenemos y obtenemos un total de 35.5. Entonces la suma de Riemann usando el punto medio y 6 intervalos nos va a dar un valor de 35.5. Entonces gráficamente otra vez tenemos nuestra función x cuadrada menos 6x más 12. El comando de suma rectángulos se escribe con la función x cuadrada menos 6x más 12. Indicamos que comienza en 0 el intervalo, que termina en 6, que va a tener 6 intervalos de división o 6 rectángulos de división. Y el 0.5 significa que ahora en cada intervalo voy a tomar el punto medio. Por ejemplo, entre 0 y 1 tomamos 0.5 y al evaluar en la función vamos a llegar hasta el valor de 9.25 y así sucesivamente. Entonces, trazando los rectángulos, pues aquí tenemos 9.25, 5.25, 3.25 y luego se vuelven a repetir y tenemos nuestros 6 rectángulos de división. Y aquí abajo indicamos o la aplicación indica que el área de los 6 rectángulos es de 35.5. Y nosotros podemos ir jugando con la misma función, obteniendo a lo mejor aumentando el número de divisiones y cambiando el punto ya sea extremo, izquierdo o el punto medio para obtener mejores aproximaciones del área bajo la curva. Por ejemplo, si en lugar de 6 divisiones yo usara 15 divisiones, entonces lo único que cambiamos fue el número de divisiones y obtenemos rectángulos más pequeñitos que si podemos observar se aproximan mejor al perfil o a la forma de la gráfica y nos dan una mejor aproximación del área bajo la curva. En este caso nos dan un valor de 35.92 que se acerca cada vez más al valor real que sería de 36, pero eso pues ya lo veremos en temas posteriores.